Hola, buenas tardes, alumnos de Sinquem. Quería aclarar algunas dudas en relación al segundo ejercicio evaluado por un par de correos que he recibido y en verdad no quiero que hagan el ejercicio con alguna duda. Así que voy a leer un poco lo que es la pauta que le subí a Pronote. Dice, dibuja un paisaje natural de la imaginación, un dibujo de paisaje natural de la imaginación, con composición de palanca o composición en L. A ver, recordemos que el contenido principal de esta unidad es composición. No necesariamente el dibujo de paisaje natural. Estamos aplicando composición al dibujo de paisaje natural. Y componer es ordenar los elementos dentro de mi dibujo, dentro de un escenario vacío. Los elementos del paisaje natural pueden ser una casa, árboles, arbustos, flores, casas, la línea del horizonte, líneas de tierra, etc. Y eso es lo que yo voy a ir ordenando en mi dibujo, ¿ya? ¿Por qué dice que el dibujo tiene que ser de la imaginación? Que creo que es una duda que ha surgido en esta actividad y no copiarlo de una imagen. Porque bueno, si ustedes copian un dibujo de paisaje natural de una imagen que descarguen de internet, ya tiene una composición armada. Generalmente son fotos bien bonitas si tú buscas fotos de paisaje natural que ya vienen con un encuadre, es decir, que el fotógrafo que tomó esa fotografía la encuadró de tal manera de que ya tiene una composición donde tiene arreglados sus pesos visuales. Entonces a mí no me sirve de mucho que ustedes copien un paisaje de internet o que lo dibujen de una imagen que yo les suba a Pronote, porque de nuevo esa imagen ya va a tener un equilibrio de composición, algo que ustedes no hicieron. Entonces este ejercicio evalúa que ustedes compongan. Por eso dice un dibujo de paisaje natural de la imaginación, ¿ok? Para que ustedes arreglen el orden de los elementos dentro de su escenario vacío. Dice, hay 6 puntos que subí a Pronote. 1, el dibujo es tipo boceto, es decir, que es un croquis rápido. Y voy a hacer un ejercicio yo de ejemplo. Un dibujo rápido, ¿ok? Dice que tiene que ser en composición de palanca o composición en L. La composición de palanca es cuando hacemos equilibrio de los elementos, así. Hay un peso visual acá, un peso visual acá, o así, o así. Y esa es la composición, ese es el equilibrio para componer ese paisaje, la composición de palanca. O la composición en L, que son estos puntos que se cruzan en estas líneas horizontales y verticales que dividen nuestro formato en 3 partes iguales y que se conoce como la composición en L o regla de los tercios, que fue la materia que nosotros vimos las 2 primeras semanas de clase de manera presencial. Y les di muchas guías sobre esa materia, ¿ya? Entonces ustedes pueden elegir esos 2 tipos de composición porque son los únicos 2 tipos de composición que yo les he enseñado, ¿ya? Con valorización, es decir, luz y sombra, ¿ya? Tenemos que valorizar línea y valorizar lo que es el volumen. Uso de lápices grafitos. Yo aquí tengo un 2B y un HB para hacer el dibujo y solamente voy a ocupar esto. Créanlo o no, no sé dónde están mis lápices 4B, 6B, 8B. Los perdí, no sé qué pasó, pero he hecho todos los dibujos que he subido a Pronote, no solamente de su nivel, de otros niveles, con un 2B, para que vean cómo es trabajar en periodo de cuarentena. Bueno, dice dibuja siempre en tu bitácora o blog de un octavo. ¿Por qué? Porque no quiero que pierda los ejercicios que hagamos en este periodo, quiero que queden guardados para cuando en algún momento volvamos a nuestro hermoso taller de artes, todo lo tengan en su bitácora o en su blog. Y el punto 6, que lo remarqué en rojo, dice, explica la composición de tu dibujo. ¿Por qué es una composición en L? Si ustedes eligen la composición en L, por ejemplo, que fue el ejemplo, la imagen que yo subí a Pronote, que la voy a poner aquí, pero yo subí un ejemplo que es un dibujo, un croquis, valorizado rápido, dibujado, boceteado, que es una composición en L, ¿ya? Dice, ¿por qué es una composición en L?
o regla de los tercios o de palanca. Es decir, explica dónde están ubicados los elementos dentro del dibujo, los pesos visuales y el centro de interés, que son tres cosas que sí vimos en clases y que sí tienen como materia en sus guías, en las primeras guías que yo les alcancé a dar. Impresas, ¿ya? Esas guías yo se las di impresas. Bueno, aquí está el ejemplo del dibujo. Y si se fijan, el árbol, son dos árboles que están sobrepuestos. Y esta composición es una composición vertical. El dibujo está hecho así, no así. De nuevo, es un dibujo vertical donde sale este árbol que está ubicado a la izquierda del dibujo y las líneas del horizonte y las líneas de tierra y estas como madera, cerco de madera que tiene el dibujo, nos da toda la horizontalidad y nos refuerza el peso visual en la base, donde yo tengo todo este peso visual horizontalmente aquí en la base y el árbol que se eleva hacia arriba, y ahí tengo la típica composición en L perfecta que se ocupa mucho en dibujo, ¿ya? Pero ahora que me acuerdo, yo les subí también un ejemplo redactado. Entonces dice, este dibujo está compuesto siguiendo la regla de los tercios, en donde el centro de interés es un árbol más grande que se encuentra en segundo plano a la izquierda. Ustedes pueden hablar del primer plano, segundo plano o tercer plano. ¿Cierto, Teo? Sí. Sí. Está comiendo naranja. Este dibujo tiene un formato vertical en donde vemos elementos del paisaje como árboles, tierra, pastos, algunos arbustos, una laguna, montañas y cielo de fondo en un tercer plano de profundidad. Los pesos visuales se sitúan marcadamente en la parte inferior del dibujo a la izquierda, dibujando perfectamente una L. ¿Ya? Se nota perfectamente que este es un típico ejemplo de composición en L. Es por esto que nos da una sensación de estética y equilibrio perfecto, ¿ya? Bueno, no es necesario que ustedes como que adornen mucho la explicación, pero sí que redacten la explicación de su dibujo, porque también le subí la pauta. Y la pauta dice, dibujo, línea, pulso, trazo, bosquejo, 3 puntos. Proporción, relación tamaño y forma, 1 punto. No vaya a ser que, a pesar de que dibujen de la imaginación, hagan dibujo un poco desproporcionado. Perspectiva y atmósfera, porque estamos dibujando paisaje natural y yo les enseñé cómo utilizar cómo dibujar primer, segundo y tercer plano, y profundidad, ¿cierto? 2 puntos. Técnica, que sería el achurado, difuminado, valorizado, etc. Texturas visuales, follaje de los árboles, etc. Valorizado de luz y sombra. Oficio y presentación, que en la primera evaluación especifiqué a algunos alumnos, pero no pueden enviar una foto en que yo no vea muy bien porque la imagen está borrosa, porque si no yo cómo evalúo según la pauta, ¿ya? Y ahí les bajaría puntos en lo que es el oficio y presentación, donde aparte en el dibujo tiene que venir nombre y curso del alumno, y nombre y apellido y curso, ¿ok? Tipo de composición, porque eso ustedes lo tienen que describir, si es una composición en L o una composición a palanca. Solo esas dos, que son las únicas que yo les he enseñado. Y la explicación de la composición del dibujo. Y si se fijan en la pauta, la explicación tiene 4 puntos. 4 puntos de 20. Es súper importante que ustedes escriban la explicación en la hoja de Word, donde ustedes van a pegar la imagen del dibujo. ¿Por qué? Porque ya me han llegado correos un poco informales donde describen la composición en el mismo correo, ¿ya? Y esa explicación es muy básica también. ¿Coquillas? Esa explicación... ¿Coquillas? Bueno, como les iba diciendo, la explicación tiene que ser como el ejemplo que yo les adjunté en Pronote, y tómenlo con seriedad, porque este dibujo, más importante que la técnica del valorizado, del achurado, del croquis, es el que ustedes hagan la composición, ordenen los elementos, porque recuerden que es un paisaje de la imaginación, que pueden utilizar imágenes de árboles, arbustos, paisajes de referencia, ningún problema.
pero la composición la inventan ustedes y la tienen que cargando. explicar. Sí, mi amor. Está cargando. Ya, bueno, como les iba diciendo, de nuevo, es muy importante la explicación de su trabajo y quiero que se tomen el tiempo en no solamente cumplir con hacerlo, sino que redactarlo de manera correcta también, porque de nuevo ya me han llegado algunos trabajos sin la explicación y los he pedido que me los envíen de nuevo o con una explicación bastante básica, ¿ya? Y si no está hecho de manera correcta, como el ejemplo que yo les subí, no les voy a poner los 4 puntos según la pauta de evaluación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean el proceso, ¿ok? Ok, aquí hay dos ejemplos, uno en composición en L y otro que voy a hacer a continuación de composición en palanca. Vamos a adelantar un poco el dibujo, pero es un boceto rápido, por lo tanto a eso se refiere en la pauta de evaluación cuando se habla de un dibujo bocetado, donde gradualmente ustedes tienen que ir valorizando para incorporar volumen y que a pesar de que sea un dibujo bosquejo rápido, se vea cierta profundidad de paisaje. Aquí los elementos de la composición son el árbol, las montañas, líneas de tierra, línea del horizonte de fondo, arbustos y el cielo. Este dibujo está inventado y no está hecho según ninguna imagen de referencia, pero sí estamos tratando de ubicar algunas sombras y dejar algunas luces donde debiera corresponder. Si se fijan, esta composición en L, nosotros hay elementos como el árbol que está ubicado en las dos líneas, en los dos puntos, ¿cierto?, que se cruzan en esta regla de los tercios. Y el resto, las líneas horizontales del dibujo son las que compensan un poco este peso visual que se ubica en la parte inferior del dibujo, haciendo que se note esta L en la composición. Una vez que ustedes finalicen su dibujo, explican la composición. Por ejemplo, el árbol que está en un segundo plano se encuentra ubicado a la derecha del dibujo. Las líneas horizontales que marcan las líneas de tierra y la línea del horizonte están ubicadas en la parte superior del dibujo, donde el árbol con estas líneas de tierra forman una L. Ahora veremos un ejemplo de composición pero de palanca. Aquí hay dos elementos que son una montaña o unas piedras rocosas al lado de una orilla de mar o laguna y de fondo el cielo. Incorporamos un poco de sombras y este es un ejemplo donde tenemos unas rocas que son las que están en primer plano y las otras que están en un segundo plano más lejano, y si se fijan, como la línea del lápiz forma una diagonal que es como la forma de mi palanca, ¿ya? Entonces la composición en palanca generalmente sigue es un eje. El eje sería el lápiz, ¿ya? Esa línea. Y el peso visual que está abajo y el peso visual que está arriba es lo que compone mi palanca. Y ahí hay una composición de palanca. Ya, se me ha hecho un poco difícil grabar con el Teo
Así que lo voy a editar el video lo voy a editar de una manera rápida, más que nada para poder subirlo hoy y que se entienda, porque lo he tratado de grabar varias veces, pero mi hijo me ha interrumpido harto. Entonces lo voy a editar tal cual está para poder subirlo rápido, ¿ya? Pero que se entienda eso, que es algo que me pasa generalmente cuando trabajo. Si ustedes hacen el bosquejo, hacen la explicación, de hecho recuerden que ustedes le toman fotos a sus trabajos, es decir, que la explicación la pueden ustedes redactar acá, claro que se pueda leer bien, si no lo hacen mejor, no, mejor en el Word, es más claro para mí, pero yo lo voy a revisar según la pauta. Entonces la explicación del trabajo, vuelvo a repetir, es súper importante, tiene 4 puntos dentro de la pauta, así que los alumnos a los que les contesté su correo pidiéndoles la explicación del trabajo, háganlo pero de una manera formal y ordenada en la hojita de Word que me van a enviar, ¿ya? Porque hay correos muy informales y eso dentro de la pauta de evaluación va en el oficio y presentación del trabajo, ¿ya? Así que háganlo bien, háganlo ordenado. Ustedes son nivel 5, tienen consejo el lunes 6. Desde el lunes 6, los 5 tienen consejo el lunes y martes, 6 y 7 de julio. Es decir, que yo les puedo dar un par de días más de plazo para terminar el trabajo, el que yo originalmente puse en Pronote, si es que alguien necesita más tiempo, ¿ya? Yo necesito tener las notas antes de los consejos, obviamente. Entonces puede ser podría ser la primera semana de julio que me entreguen el trabajo, por ejemplo el viernes 4 de julio podría ser, lo voy a anotar en Pronote como para darles un plazo mayor, para que lo puedan redactar, sobre todo la explicación bien. Los que lo terminan antes me lo pueden enviar sin ningún problema, pero sabiendo que sus consejos son el lunes 6 y martes 7 de julio, tenemos un par de días para que ustedes puedan hacer este trabajo mejor y no tan presionados por la fecha de entrega, ¿ya? Pero con tal de que lo hagan bien, porque de nuevo estamos en proceso de composición. Y terminando este trabajo, ya la próxima semana yo les voy a subir una guía que es bastante extensa, son como 7, 8 hojas de materia, con muchas imágenes, por eso son hartas hojas, tiene muchas imágenes, y esa la voy a estar explicando por video, ¿ya? Es decir, que ustedes van a ir revisando 1 o 2 hojas por semana, y yo voy a hacer un video de esas hojas y las vamos a ir explicando a través de estos videos que yo voy a subir a YouTube, ¿ya? Así que terminando este ejercicio, vamos a ver materia y cuando terminemos de ver toda esa materia, que van a ser mínimo 3 o 4 videos en YouTube, lo vamos a aplicar a un trabajo práctico, ¿ok? Pero es la materia de composición, es decir, si ahora nosotros estamos viendo lo que es peso visual, equilibrios y todo, ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. Teoría del color la vamos a ver más avanzada de como lo vimos el año pasado, para poder aplicar composición a distintos tipos de obras de artes, ¿ya? Así que me despido y sigamos trabajando en esto, por favor, y envíenme a mi correo demayorga@cdgol.cl, ¿ya? Cuídense, chicos, muchas gracias, hasta luego.